La procuradora capitalina Ernestina Godoy Ramos aseguró que el periodo de transición a la Fiscalía es la mejor oportunidad para generar un verdadero cambio en la institución, así como recuperar la confianza de la gente, uno de los principales retos. No tenemos buena fama, no traemos una muy mala fama más bien, ¿no? Y es uno de los retos, ¿no? De recuperar la confianza. Y cuando oía al maestro Gerardo Lavega hablar de identidad, me imaginé primero la identidad como integrantes como miembros de un órgano de procuración de justicia, no solamente la institución, una identidad de la institución, sino la identidad que cada uno de los integrantes de los órganos de procuración de justicia necesariamente tenemos que reforzar y recuperar. Durante la conferencia de la Procuraduría a la Fiscalía de la Ciudad de México, Godoy Ramos explicó que les corresponde disminuir la impunidad y para ello se requieren nuevas reglas, formas y roles de quienes participan en dicha institución, por lo que uno de los principales objetivos de la Fiscalía será atender el 100% de los casos que lleguen y que puedan ser denunciados vía Internet a través de una plataforma. Cuando una institución pone a la víctima del delito en el centro, es que esa víctima lo que va a buscar es justicia, ¿no? Y para eso nos tenemos que reestructurar totalmente, ser empáticos, tener una manera mucho más amplia de investigar, es multidisciplinario, no es solamente un asunto de abogados, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de prolongar el sufrimiento de las víctimas cuando llegan a una agencia del Ministerio Público, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros decimos que tiene que hacerse es una reestructuración del trabajo de lo que será la Fiscalía en la forma en que recibe a esa víctima, ¿no? No puede ser que ahora tengamos un promedio de 4 o 5 horas de atención. Asimismo, la procuradora resaltó que la Fiscalía tendrá policías de investigación con un nuevo rol de verdaderos detectives, que utilicen toda la ciencia de la investigación y los equipos de tecnología necesarios para ubicar y dar seguimiento a las denuncias, así como contar con un despliegue territorial estratégico en las alcaldías de la Ciudad de México adecuada para atender todos los tipos de delitos que se cometan. Gloria López, 21 Noticias.